El médico, un hombre de mediana edad con manos siempre manchadas de tinta y café, recibía cada día decenas de correos electrónicos rutinarios de sus pacientes y laboratorios, pero aquel mensaje era distinto. No tenía remitente visible, y su asunto parecía escrito a mano. Tu destino requiere presencia, noche del viernes, confidencial. Al principio pensó en un error, tal vez un correo de publicidad oscura disfrazado, pero algo en la forma del texto, la exactitud de su ortografía y la ausencia de cualquier firma lo inquietaron. No era la primera vez que había entrado en la web oscura. Como médico, su curiosidad lo había llevado a explorar foros privados sobre medicina experimental, tratamientos alternativos y ocasionalmente rumores sobre rituales antiguos y sectas secretas que ofrecían curas imposibles. Aquella vez, sin embargo, no se trataba de información científica, sino de algo que vibraba en un tono distinto, más intenso, casi hipnótico. La invitación contenía un enlace encriptado que, al abrirlo con Tor, mostraba un mensaje animado en fondo negro, letras rojas y un audio de susurros apenas audibles. Tus manos pueden salvar, pero también tomar. Ven a comprender el precio de la vida. La curiosidad del médico, mezclada con un impulso inexplicable de ambición y miedo, lo llevó a aceptar. La dirección que aparecía en la pantalla era un antiguo caserón en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier zona iluminada, donde la noche parecía tragarse los faroles. Mientras conducía, la sensación de irrealidad lo envolvía. No había nadie en la carretera, ni luces parpadeantes, solo el rugido lejano del viento. Cada kilómetro que avanzaba le recordaba que estaba cruzando un límite que jamás habría pensado traspasar. Al llegar, las puertas se abrieron sin nadie visible, y un pasillo largo y oscuro lo condujo a un salón iluminado por velas y candelabros antiguos. Figuras enmascaradas se movían con precisión, casi coreografía, saludando a nuevos invitados que, como él, parecían tanto sorprendidos como temerosos. La máscara de cada asistente era distinta, algunas con rasgos animales, otras con rostros humanos exagerados, todas cargadas de simbolismo. Se le ofreció una bebida que, al probarla, provocó un leve mareo, una sensación de flotación y desorientación. Las voces se mezclaban, pero ninguna decía palabras coherentes, solo un murmullo colectivo que parecía hablar directamente a su mente. De pronto, la música, lenta y grave, se detuvo. Las máscaras se alinearon en círculo y un anfitrión, más alto que los demás y vestido con una túnica negra, comenzó a recitar algo que el médico no entendía, pero que sintió resonar en cada fibra de su cuerpo. A lo lejos vio una figura en el centro del salón, preparada para un acto que intuía perturbador. Su corazón latía con fuerza. La curiosidad científica y la ética médica se debatían dentro de él. Los murmullos se convirtieron en un cántico rítmico, y el ambiente cargado de misterio y amenaza lo empujaba hacia una decisión que nunca imaginó. La oportunidad de obtener algo que cambiaría su carrera y su vida, pero a un precio que todavía no comprendía del todo. Mientras las máscaras lo observaban fijamente, sintió que estaba entrando en un mundo donde la vida, la muerte y la ambición se entrelazaban de manera oscura. La sensación de seguridad que alguna vez tuvo como médico había desaparecido. Sabía que cualquier paso en falso podía costarle mucho más que su reputación. Aquí, en la web oscura convertida en ritual físico, las reglas de la moral y la humanidad se disolvían. El médico intentó calmar la respiración, pero sus manos temblaban mientras observaba cómo los invitados enmascarados comenzaban a moverse en un patrón que parecía tanto ceremonial como intimidante. Cada gesto estaba calculado, cada paso resonaba contra el piso de madera del salón, creando un eco que parecía latir junto a su corazón. Sentía que cada mirada detrás de las máscaras penetraba más allá de la carne y el hueso, directo en sus temores más profundos. El anfitrión, cuya túnica negra absorbía la luz de las velas, se acercó lentamente. Su voz profunda y resonante rompió el silencio. Aquí no solo juzgamos tu conocimiento, sino tu disposición a trascender la medicina común. La vida y la muerte son moneda de cambio. Cada acción tiene un precio. Una parte de su mente científica quería huir, catalogar todo como un elaborado montaje o una broma macabra, pero otra parte, más ambiciosa y sedienta de reconocimiento, se debatía. Allí, en medio de aquel ritual, se le ofrecía algo que ningún hospital, ninguna conferencia ni ningún libro podrían darle:
acceso a pacientes que jamás imaginó tratar, a secretos de la medicina que se habían mantenido ocultos durante siglos. El círculo se cerró un poco más. El médico percibió que había un acuerdo implícito. Observar no era suficiente. Para participar debía comprometerse. Sus ojos se fijaron en un pergamino antiguo sostenido por uno de los enmascarados. Las palabras estaban escritas en una lengua que parecía desconocida, pero que, extrañamente, podía leer como si el mensaje se adaptara a su mente. No decía claramente lo que debía hacer, pero insinuaba un acto de entrega, un sacrificio simbólico o quizá literal, a cambio de algo invaluable. Mientras intentaba racionalizarlo, se dio cuenta de que las máscaras no eran solo un disfraz. Representaban roles, jerarquías, y lo más inquietante, parecían anticipar sus pensamientos. Sentía que cada decisión que tomara sería monitoreada, evaluada y, eventualmente, juzgada. La presión era casi física, como si el aire del salón se hubiera vuelto más denso, más pesado con cada segundo que pasaba. Un susurro detrás de él le indicó un asiento en la primera fila, frente al centro del ritual. El médico dudó, pero una fuerza invisible lo empujó hacia allí. Mientras se sentaba, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Símbolos tallados en las paredes, velas negras alineadas formando patrones geométricos, y pequeños recipientes con líquidos de colores extraños, cuya finalidad no podía discernir. Todo estaba diseñado para desorientar y fascinar a la vez. El anfitrión levantó las manos, y de inmediato todos los enmascarados hicieron lo mismo, como si obedecieran a un ritmo interno que solo ellos escuchaban. El médico comprendió que estaba en medio de un sistema que no era humano, al menos no del todo. Lo que se presentaba como fiesta de alto nivel era, en realidad, una prueba. Medir hasta dónde alguien estaría dispuesto a cruzar los límites de la ética y la moral por la promesa de poder, conocimiento y autoridad sobre la vida de otros. Su mente oscilaba entre el terror y la fascinación. Sabía que una decisión equivocada lo marcaría para siempre, pero también sentía que dar un paso hacia adelante podría abrirle puertas que jamás habría imaginado. La tensión alcanzaba su punto máximo. Podía escuchar los latidos de su propio corazón como si fueran tambores, acompañando el ritual que se desarrollaba frente a él. El médico entendió, con un miedo que se mezclaba con anticipación, que la invitación no había sido casual. La web oscura no solo lo había encontrado a él, sino que lo había seleccionado. Cada línea de código, cada enlace oscuro, cada mensaje cifrado había sido parte de un plan que lo traía hasta ese preciso momento. Un hombre común, con manos capaces de curar, ahora evaluado por fuerzas que iban más allá de la ciencia y la moral. El anfitrión bajó lentamente las manos, y el silencio cayó como un manto pesado sobre el salón. Los enmascarados, alineados con precisión, esperaban la reacción del médico. Cada respiración le parecía una eternidad. Podía escuchar sus propios pensamientos retumbando en la cabeza. No es real, no puede ser real, o tal vez sí. La lógica médica luchaba por imponerse, pero el entorno y la solemnidad de las máscaras le arrancaban cualquier certeza. Un pequeño cofre de madera apareció frente a él, sostenido por un enmascarado con una máscara que imitaba un búho. La madera estaba gastada, y al abrirlo, reveló un pergamino enrollado, amarrado con un hilo rojo. Su mirada se clavó en los símbolos que se movían sutilmente en la superficie del papel como si respiraran. Al desenrollarlo, encontró instrucciones vagas, escritas en un lenguaje que parecía familiar y al mismo tiempo imposible de entender. Un ritual que implicaba un sacrificio, aunque no especificaba exactamente qué tipo ni cómo. Solo sugería consecuencias. Aquel que se compromete a servir, recibe. Aquel que duda, pierde más que la oportunidad. El médico sintió que su pulso se aceleraba. No era solo miedo, era una mezcla intoxicante de poder y riesgo. Cada decisión dentro de aquel salón sería irrevocable. Mientras sus ojos recorrían el círculo de figuras enmascaradas, pudo notar la uniformidad de sus movimientos y la sincronización perfecta, casi como si fueran controlados por una misma mente colectiva. La sensación de ser observado y juzgado alcanzó un nivel que rozaba la paranoia. «Debes elegir», dijo el anfitrión, con una voz que parecía surgir del mismo suelo y de las paredes. «Participar o retirarte. Pero recuerda, la puerta de salida nunca es la misma que la de entrada».
El médico tragó saliva, consciente de que estaba al borde de un abismo ético y moral. Recordó la invitación inicial, el mensaje en la web oscura, el susurro de la promesa de acceso a pacientes exclusivos y secretos médicos prohibidos. Todo estaba delante de él, tangible y tentador. La tentación de aceptar era casi física, un tirón imposible de ignorar. Y sin embargo, una parte de él resistía, un pequeño fragmento de su conciencia que aún recordaba que la vida que conocía podría desaparecer para siempre si cruzaba esa línea. Los enmascarados comenzaron a acercarse lentamente, formando un corredor a su alrededor. Cada paso que daban resonaba en su cabeza como un mantra antiguo. Sentía que cada mirada detrás de las máscaras lo desnudaba, que cada gesto, cada silencio, evaluaba no solo su decisión, sino su esencia misma. Una idea lo golpeó. No era solo un ritual, era un examen. La web oscura no solo lo había atraído, lo había sometido a prueba, y cada segundo de duda era registrado, analizado. El médico, con las manos ligeramente temblorosas, tomó el pergamino y leyó nuevamente las instrucciones. El aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de cera, incienso y algo metálico que no podía identificar. Sintió un impulso de actuar, de obedecer el guión que parecía escrito para él desde antes de que naciera, pero una voz interna le susurraba: cada elección tiene un precio que no puedes imaginar. Entonces, un movimiento en el centro del círculo llamó su atención. Un asistente levantaba lentamente un objeto envuelto en tela negra. Era imposible distinguir de qué se trataba, pero la tensión que generaba era tangible, casi física. Cada enmascarado parecía contener la respiración, como si su mundo dependiera de la decisión que él iba a tomar. El anfitrión se inclinó levemente hacia él y dijo con suavidad, casi sin mover los labios: tu compromiso abrirá puertas, o cerrará todas las que alguna vez conociste. La elección no es entre la vida y la muerte, es entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. El médico comprendió entonces que la invitación a aquel ritual no había sido un error ni un capricho de la web oscura. Cada correo, cada enlace encriptado, cada detalle del mensaje inicial lo había preparado para ese momento. La posibilidad de obtener más pacientes y conocimientos prohibidos estaba ahí, tangible, pero la carga de la decisión era enorme. Podía sentir cómo la adrenalina y el miedo se mezclaban, cómo la curiosidad científica y la ambición chocaban con su moral. Mientras sostenía el pergamino y los ojos de los enmascarados lo atravesaban como cuchillas invisibles, entendió que su vida ya no sería la misma. La puerta que cruzara esa noche, fuera cual fuera la decisión, lo introduciría en un mundo donde la ética, la ciencia y la ambición se entrelazaban de formas que jamás habría imaginado. Cada respiración era un recordatorio de que había llegado demasiado lejos para retroceder. Y, mientras la tensión crecía y el ritual avanzaba, supo que la web oscura había hecho su jugada maestra, lo había elegido, lo había observado, y ahora lo estaba transformando, lentamente, de manera irrevocable. El hombre estaba sentado frente a la pantalla de su computadora, el teclado frío bajo sus dedos, mientras buscaba desesperadamente algo que hiciera felices a sus hijas. Un perro raro, algo que nadie más tenga, murmuró para sí mismo, recordando cómo sus pequeñas habían insistido durante semanas. La web convencional no ofrecía nada que se ajustara a sus exigencias. Los criadores parecían ofrecer siempre lo mismo, perros diminutos o enormes, y ninguno tenía el aura especial que él imaginaba. Fue entonces que recordó un foro oscuro que había encontrado por accidente meses atrás, un lugar donde las palabras único y exclusivo aparecían en cada mensaje, y donde nadie preguntaba demasiado sobre la procedencia de los animales. La web oscura tenía ese aura prohibida, un magnetismo inquietante que al principio le hizo dudar, pero la insistencia de sus hijas y su propio deseo de complacerlas lo impulsaron a seguir adelante. Navegar por aquel sitio era como atravesar un laberinto de enlaces crípticos y banners que parecían hechos por manos temblorosas. Cada clic lo llevaba más profundo, y pronto se encontró en una página con imágenes de criaturas que nunca había visto. Perros con colores y formas imposibles, sus ojos brillando con una intensidad extraña bajo la luz de las cámaras. Entre todas las opciones, uno llamó su atención.
Un cachorro sin pelo, pequeño, con piel arrugada y manchas oscuras que se distribuían de manera irregular, descrito como mexicano, único en el mundo, compatible con familias pequeñas. El vendedor era impreciso en sus datos. No había dirección física, solo un correo electrónico encriptado y un método de pago que parecía sacado de otro tiempo. Sin embargo, la urgencia de sus hijas y la promesa de tener algo que nadie más tendría lo cegaron a la precaución. Pagó sin pensar demasiado y pronto recibió un paquete con instrucciones precisas. Abrirlo solo en un cuarto iluminado, alimentar al cachorro con un tipo especial de fórmula incluida, y no mostrarlo a nadie hasta que el vendedor lo confirmara. El cachorro llegó envuelto en una manta gruesa. Al principio parecía un animal normal, aunque inquietante por su piel casi translúcida y sus ojos que parecían demasiado humanos. Sus hijas estaban encantadas, y la casa se llenó de un aire de alegría contenida. Sin embargo, pronto empezaron los primeros indicios de que algo no estaba bien. El cachorro no ladraba, no jugaba como los perros normales. Se quedaba inmóvil durante largos periodos, observando con una atención que parecía demasiado aguda. Con el tiempo su comportamiento se volvió más perturbador. Los objetos se movían de lugar sin explicación. Los reflejos del cachorro parecían seguirlo incluso cuando él no estaba mirando, y a veces, al entrar a la habitación, encontraba la manta del cachorro ligeramente arrancada, como si él mismo hubiera estado allí mientras él no veía nada. Las hijas continuaban ignorando estas señales, encantadas con su nuevo amigo, mientras él comenzaba a sentir una inquietud que no podía ignorar. Cada noche, el hombre investigaba en la web oscura nuevamente, intentando entender la raza o especie del cachorro, buscando algún dato sobre el vendedor. Cada búsqueda lo llevaba más profundo, a foros donde los usuarios hablaban de animales que no pertenecían completamente a este mundo, seres que podían imitar la apariencia de mascotas familiares pero cuya naturaleza era distinta. Los hilos estaban llenos de testimonios crípticos, advertencias entrecortadas y fotografías borrosas que mostraban sombras con ojos brillantes detrás de cuerpos aparentemente caninos. El cachorro parecía crecer a un ritmo irregular. Un día se veía diminuto y frágil, al siguiente parecía expandirse sutilmente, con un pelaje apenas perceptible que brillaba con un tinte extraño bajo la luz de la lámpara. Sus ojos seguían cambiando de expresión, a veces mostrando ternura, otras un destello de algo primitivo e inquietante. Cada vez que el hombre intentaba investigar más sobre la supuesta raza mexicana sin pelo, encontraba páginas borradas, enlaces caídos y advertencias que desaparecían antes de poder leerlas completas. En su casa la atmósfera comenzó a cambiar. Ruidos que antes atribuía al viento o a la casa misma empezaron a tener un patrón. Pasos ligeros en los pasillos, susurros que parecían reproducir palabras que nunca había pronunciado, y un constante sentimiento de ser observado. Las hijas dormían plácidamente con el cachorro a su lado, ajenas a la creciente tensión, mientras él se debatía entre proteger a su familia y enfrentar la creciente sensación de horror que le provocaba la criatura que había traído a su hogar. Con cada día que pasaba, el hombre sentía como la línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a difuminarse. Lo que parecía una simple compra para satisfacer un capricho familiar, se había convertido en un vínculo oscuro, una presencia que impregnaba cada rincón de la casa. Un recordatorio constante de que algunas cosas en la web oscura no deberían ser traídas al mundo real. Las noches se volvieron insoportables. El hombre apenas dormía, escuchando pasos, respiraciones y el ocasional gemido del cachorro que ya no parecía un cachorro común. Lo había visto en la penumbra, moviéndose de manera imposible, con articulaciones que se doblaban de formas que ningún animal podía tolerar. Las hijas seguían ajenas, abrazando a su mascota especial con una inocencia que lo llenaba de culpa y miedo a la vez. Un día decidió revisar la fórmula de alimento que venía con el cachorro. Cada ingrediente parecía normal, hasta que descubrió nombres químicos que no correspondían a ningún producto conocido. Había algo en esa mezcla que parecía alterar al animal, potenciar sus características extrañas, expandir su comportamiento y presencia más allá de lo natural. Comprendió que había comprado algo que no era simplemente raro. Era una criatura diseñada para imitar la vida, pero cuyo origen era imposible de rastrear. Los eventos escalaron. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles.
Sombras se movían por la casa cuando no había luz, y la criatura comenzó a manifestar lo que solo podía describirse como inteligencia maliciosa. No ladraba, no jugaba, pero parecía comunicarse con una intención propia, observando cada movimiento del hombre con ojos que reflejaban comprensión y amenaza al mismo tiempo. Una noche, el hombre despertó con un olor nauseabundo. En el pasillo, el cachorro estaba sentado en una postura imposible, más grande de lo que debería, con su piel brillante y sus ojos fijos en él. Intentó acercarse, pero algo en su mirada lo detuvo. No era un animal, no era un simple perro, era otra cosa. Algo que había sido traído deliberadamente a su hogar, una especie de experimento oscuro disfrazado de mascota familiar. El hombre entendió finalmente la verdad. La web oscura no ofrecía simplemente cosas raras, ofrecía accesos a lo imposible, a lo que no debía tocarse. Había comprado un ser diseñado para infiltrarse en la normalidad, para mezclarse en la rutina de una familia y expandir el miedo, la culpa y la desesperación. Las hijas seguían dormidas en su habitación, ajenas, y él se dio cuenta de que cualquier intento de deshacerse del cachorro sería inútil. La criatura no estaba atada a él, ni a la casa, ni al mundo físico tal como lo conocía. Al amanecer, el hombre se encontró solo en la sala. Las niñas nunca despertaron. El cachorro había desaparecido. No había señales de lucha, ni de fuga, ni siquiera huellas. La casa parecía intacta, pero un silencio absoluto la llenaba. En la computadora, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Un simple texto que decía: «Gracias por participar. Pronto entenderás la verdad». En ese momento, comprendió que la compra había sido solo el inicio. Algo más grande, algo que él no podía controlar ni anticipar, había entrado en su vida, y ahora estaba ligado a él para siempre. La web oscura no solo vendía objetos raros, vendía experiencias que cruzaban los límites de lo real y lo imposible. Y él, en su intento de cumplir un capricho familiar, había sido el último participante de un juego que nunca tendría fin. El hombre cerró los ojos respirando con dificultad, mientras el silencio de la casa parecía observarlo de vuelta. Afuera, la luz del sol de la mañana no traía consuelo. Solo la certeza de que algunas cosas no deberían ser compradas, y que ciertos deseos, por más inocentes que parezcan, pueden desencadenar horrores que escapan a la comprensión humana. Desde su habitación iluminada solo por la luz azul de la pantalla, el protagonista, Dante, sintió la mezcla familiar de curiosidad y ansiedad que siempre lo empujaba a adentrarse más allá de los límites de lo que cualquier persona común consideraría seguro. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, reflejo de noches sin dormir y búsquedas interminables en foros que la mayoría evitaba por miedo o repulsión. Sus dedos temblaban mientras tipeaba palabras prohibidas, combinaciones que prometían mostrar lo que nadie debía ver. La primera vez que escuchó sobre el mercado de carne humana, lo creyó un mito, un rumor grotesco de la web oscura que circulaba en hilos olvidados de Reddit o en foros encriptados. Pero la obsesión creció cuando encontró una URL oculta en un mensaje anónimo, una invitación que parecía tan casual como escalofriante. «Solo los que buscan, encuentran», decía. Algo en esa frase lo hizo pulsar Enter. La página cargó con una lentitud deliberada, como si le advirtiera que cada segundo contara. Apariciones fugaces de imágenes borrosas, manos atadas, cuchillos, luces parpadeantes que apenas dejaban distinguir cuerpos. Un menú extraño ofrecía archivos de video con descripciones crípticas, nombres de personas, fechas, ubicaciones que no podía verificar. Dante no sabía si reír, llorar o cerrar todo de inmediato. La mezcla de repulsión y morbo lo atrapó. Un video llamó su atención, el más barato del sitio, etiquetado solo como «principiante, 5 minutos». La curiosidad venció a su instinto de autoprotección y con un clic la transacción se completó. Al reproducirlo, la pantalla se llenó de sombras que parecían moverse con vida propia. Gritos lejanos, cuerpos incompletos, rituales que desafiaban cualquier lógica ética o moral. Dante no pudo apartar la mirada, aunque su estómago se revolvía y el sudor le perlaba la frente. Lo que veía parecía real, demasiado real. Después del primer video, la culpa lo devoró. Comenzó a cuestionarse. ¿Y si es real? ¿Y si alguien murió para que yo lo viera? Pero la paranoia lo empujó aún más adentro de ese abismo digital.
Cada sonido en su casa parecía ecos de lo que había visto. La puerta del cuarto crujía, el teclado sonaba distinto, como si él mismo se estuviera vigilando. El temor de ser descubierto se mezclaba con la fascinación prohibida. No podía dejar de abrir enlaces, de ver más. Cada transacción se volvió un ritual secreto. Dante creaba perfiles falsos, usaba VPNs y criptomonedas, pero la sensación de que alguien, o algo, sabía lo que hacía nunca lo abandonó. Comenzó a soñar con los rostros de las víctimas, con sombras moviéndose tras la pantalla. La línea entre lo virtual y lo real se difuminaba. La culpa se convirtió en una presencia constante, un peso que le comprimía el pecho y le hacía dudar de cada pensamiento. Los foros hablaban de clientes avanzados, personas que compraban videos raros, algunos etiquetados como extremadamente reales, otros tan grotescos que nadie podía comprobar su autenticidad. Dante se sumergió en debates de lo que era legítimo y lo que era ficción, pero esa distinción se volvió inútil. La obsesión reemplazó la lógica. Lo que antes era curiosidad ahora era necesidad. Necesitaba ver más, saber más, aunque cada clic le costara un pedazo de cordura. Con cada video que Dante adquiría, el peso en su mente crecía. Ya no solo se trataba de curiosidad o morbo, se había vuelto un prisionero de sus propias decisiones. Los archivos más recientes eran más explícitos, más perturbadores, y la pantalla parecía devorarlo a él tanto como él devoraba las imágenes. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Creía ver reflejos en la esquina de la habitación, sombras que no tenían fuente y que se movían al ritmo de su culpabilidad. Una noche, mientras revisaba un archivo recién comprado, escuchó un golpe seco detrás de él. Se giró pero no había nadie. El monitor mostró una notificación extraña. «Sabemos lo que viste». Su respiración se aceleró. Intentó cerrar todo, eliminar archivos, borrar el historial de transacciones, pero la página siempre reaparecía, como si tuviera vida propia. Cada clic lo llevaba a más páginas ocultas, cada enlace prometía respuestas y ofrecía horrores mayores. Era un laberinto del que no podía escapar. Dante comenzó a recibir mensajes encriptados de otros usuarios. Algunos eran advertencias, otros eran invitaciones a niveles superiores del mercado. La línea entre realidad y ficción desapareció. Llegó un punto en que no sabía si los gritos que escuchaba eran del video o de su propia mente. La culpa se había transformado en paranoia absoluta. Temía a su propia sombra, a la idea de que alguien podía entrar en su habitación sin ser visto, a que cada sonido era una señal de que alguien sabía lo que había hecho. Finalmente, un vídeo lo dejó paralizado. No era solo un archivo, era un montaje de escenas que parecían mezclar material real con recreaciones grotescas. Y al final del archivo, un rostro familiar apareció. El suyo propio, como si alguien hubiera registrado secretamente cada movimiento de su vida, cada noche frente a la pantalla. La realización lo golpeó con fuerza. No había anonimato posible en esa red. Cada acción tenía un observador. El miedo y la culpa alcanzaron su punto máximo. Dante trató de apagar todo, pero era demasiado tarde. La sensación de ser vigilado se convirtió en certeza. Escuchó pasos en el pasillo, voces susurrando su nombre. Intentó escapar, pero la habitación parecía cerrarse sobre él. Su reflejo en la pantalla mostraba un hombre consumido, con ojos hundidos y un terror que no podía disimular. Y entonces comprendió. El mercado de carne humana no solo vendía videos, sino que reclamaba a aquellos que se atrevieran a mirar demasiado de cerca. Cuando los vecinos llamaron días después, encontraron la habitación vacía. La computadora estaba encendida, reproduciendo un video en bucle, pero Dante no estaba. Solo quedaba el silencio, interrumpido ocasionalmente por un susurro que parecía salir de la pantalla. Siempre hay alguien observando, y ahora, tú eres parte del mercado. El eco de su culpa y paranoia persistiría para siempre. Un recordatorio de que la curiosidad en los rincones más oscuros de la web puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. La noche en que encontré el sitio no estaba buscando nada relacionado con rituales ni con sectas. Mi rutina era siempre la misma. Enlaces enterrados, foros abandonados, páginas que parecían esqueletos digitales de algo que había muerto hace años. La Deep Web tiene esa cualidad. No te grita, te susurra. Y ese susurro, cuando es constante, termina guiándote. El enlace no tenía nombre. Solo una cadena de símbolos y una advertencia escrita en una tipografía rudimentaria.
No todos están listos para comprender el alimento sagrado. Pensé que era una provocación, una de tantas. Hice clic. La página cargó lentamente, como si dudara de mostrarme lo que había detrás. Fondo oscuro, textos claros, sin imágenes al principio. Un manifiesto ocupaba casi toda la pantalla. No hablaba de violencia, hablaba de trascendencia, de cómo el cuerpo no era solo materia, sino un recipiente de memoria, voluntad y esencia. Según el texto, consumir era recordar, ingerir era heredar. El lenguaje era inquietantemente solemne. No parecía escrito por alguien desequilibrado, sino por alguien convencido. Había referencias a culturas antiguas, a rituales perdidos, a interpretaciones torcidas de textos religiosos. Todo presentado como una revelación olvidada por la humanidad moderna. A la derecha, un contador marcaba cuántos fieles conectados había en ese momento. El número cambiaba, subía, bajaba, nunca llegaba a cero. Decidí explorar más. Cada sección estaba protegida por advertencias éticas, no legales. Si avanzas, aceptas la verdad. El rechazo es una forma de negación espiritual. No había amenazas, solo una calma peligrosa. En una subsección encontré testimonios. No eran relatos explícitos, sino confesiones cargadas de devoción. Personas que hablaban de haber completado el ciclo, de haber sentido una comunión imposible de explicar, de haber dejado atrás el miedo a la muerte. Algunos firmaban con símbolos, otros con nombres reales. Uno me llamó la atención. El usuario se hacía llamar el custodio. Su escritura era distinta, más estructurada, más paciente. Explicaba que el culto no buscaba el acto en sí, sino el significado, que no todos eran dignos, que la selección era un proceso largo, casi amoroso. Según él, el error común era pensar que se trataba de impulso o salvajismo. Esto, escribió, es fe. A medida que avanzaba, noté algo inquietante. El sitio parecía adaptarse. Los textos que aparecían parecían responder a mis dudas internas. Cuando pensaba en cerrar la página surgía una sección sobre el miedo al conocimiento. Cuando dudaba de la veracidad, aparecían referencias históricas extremadamente precisas, imposibles de verificar en el momento. No era una página estática, era una conversación. Entonces apareció la invitación. No era directa, no decía, únete. Decía, observa. Me redirigió a una transmisión sin video, solo audio y texto en tiempo real. Varias personas estaban conectadas, no hablaban entre ellas, escuchaban. Una voz, serena y controlada, guiaba una especie de ceremonia. No describía acciones, sino conceptos. Entrega, aceptación, transformación. Usaba metáforas biológicas, espirituales, casi poéticas. Era imposible saber qué estaba ocurriendo realmente, y esa ambigüedad lo hacía peor. Sentí que estaba presenciando algo que no debía existir. Cuando la transmisión terminó, recibí un mensaje privado. No había solicitado contacto. El remitente era el custodio. Has llegado más lejos que la mayoría, decía. Eso significa algo. Intenté responder con cautela, fingiendo curiosidad académica. La respuesta fue inmediata. Sabían cuánto tiempo llevaba conectado. Sabían qué secciones había leído. Sabían que dudaba, pero que no había cerrado la página. No buscamos convencerte, escribió. La verdad no se impone, se revela cuando estás listo. Esa noche no dormí bien. Soñé con salas sin paredes, con mesas largas cubiertas por símbolos, con personas que no tenían rostro pero sí nombres que yo reconocía. Al despertar, tenía una notificación nueva. Una dirección, una fecha y una frase final. Creerás que aún estás observando, pero desde hace tiempo ya estás siendo observado. Y aún así, no cerré el sitio. Porque una parte de mí, la que aún no entiendo, necesitaba saber qué ven ellos cuando dicen que consumir es recordar. El lugar no aparecía en mapas. La dirección que me habían dado existía solo como una anomalía. Un edificio industrial abandonado a las afueras de la ciudad, sin señalización, sin historia reciente. Nadie entraba, nadie salía. Aún así, cuando llegué, las luces estaban encendidas. Dentro no había símbolos grotescos ni escenas que coincidieran con mis peores suposiciones. Había silencio, orden. Personas vestidas de forma simple, casi ceremonial, que me miraban con una tranquilidad insoportable. No parecían fanáticos, parecían convencidos. El custodio estaba allí. Era un hombre común, de voz baja y mirada firme. Me habló como si me conociera desde siempre.
Dijo que el sitio no reclutaba por accidente, que mi curiosidad, mis noches en la Deep Web, mi necesidad de entender lo prohibido, eran señales. Según él, yo había sido preparado mucho antes de encontrar el enlace. La verdad salió a la luz poco a poco, como todo lo que duele de verdad. El culto no era grande, nunca lo fue. Sobrevivía porque no necesitaba crecer, solo necesitaba continuar. No todos participaban del ritual final. Muchos solo observaban, escribían, difundían ideas, normalizaban el lenguaje. La verdadera ceremonia no era el acto físico, sino el proceso previo. Romper los límites morales, convertir el horror en concepto y el concepto en fe. Entonces entendí el verdadero propósito del sitio. No era reunir personas para una práctica, era desensibilizar al mundo. Cada visitante que se quedaba más de lo debido, cada lector que no cerraba la página, cada persona que justificaba mentalmente lo que veía, ya estaba cumpliendo una función. El culto no necesitaba que todos creyeran, solo necesitaba que dejaran de rechazar. Cuando quise irme, nadie me detuvo. El custodio solo dijo una última cosa. La diferencia entre nosotros y tú es que ya aceptaste que esto existe. Eso es suficiente. Volví a mi vida normal. Cerré el navegador. Destruí discos duros. Cambié rutinas. Pero algo había cambiado. Empecé a notar referencias sutiles en foros comunes, en memes, en discusiones filosóficas sobre los límites morales. Frases que yo había leído primero allí. Ideas disfrazadas de provocación intelectual. El sitio desapareció semanas después. Ningún enlace funcionaba. Ninguna búsqueda daba resultados. Pero el culto no había muerto. Había logrado algo peor. Ya no necesitaba ocultarse. Porque el verdadero ritual no ocurría en salas cerradas ni en edificios abandonados. Ocurría en la mente de quienes habían mirado demasiado tiempo y habían aprendido a no apartar la mirada. Y ahora cada vez que alguien me pregunta si la Deep Web es tan peligrosa como dicen, siempre respondo lo mismo. No lo es, porque el verdadero horror no está en lo que se hace allí, sino en lo fácil que es empezar a entenderlo. Nunca pensé que algo así pudiera atraparme sin darme cuenta. Al principio no parecía un foro extremista, ni siquiera uno violento. Era presentado como un espacio intelectual, un lugar donde, supuestamente, se debatían ideas prohibidas por la corrección política. Usaban un lenguaje pulido, casi académico, como si las palabras limpias pudieran ocultar la suciedad de lo que realmente pensaban. Llegué ahí desde un enlace compartido en un sitio secundario de la Deep Web. No había símbolos evidentes ni consignas claras. Solo textos largos, hilos interminables y usuarios con nombres impersonales. Me limité a leer. Siempre empieza así. Leer sin comentar, observar sin involucrarse, convencerse de que uno es diferente a los demás. Con el tiempo el tono cambió. Las discusiones dejaron de ser abstractas. Empezaron a señalar problemas, luego responsables. Nunca decían nombres reales, pero todos entendían a quién se referían. Grupos enteros de personas, reducidos a estadísticas, caricaturas, amenazas veladas. Lo más inquietante era la naturalidad con la que lo decían, como si hablar de excluir, eliminar o castigar fuera una simple opinión más. Yo no escribía casi nada. Algún comentario ambiguo, frases que no comprometían. Aún así, me respondían con aprobación. Me sentí incómodo al notar que bastaba el silencio para ser aceptado. No disentir era suficiente. Con el paso de las semanas, apareció una nueva sección del foro. No estaba visible para todos, solo para miembros confiables. Ahí el lenguaje se volvía más directo. Ya no hablaban de ideas, sino de acciones. Todo seguía envuelto en metáforas, pero el mensaje era claro. Fantaseaban con hacer daño, se retroalimentaban, competían por quién llevaba la conversación un paso más lejos. Entonces comenzaron a compartir información. Al principio eran datos públicos, noticias, perfiles abiertos, comentarios sacados de contexto. Después fueron direcciones, rutinas, fotografías tomadas sin consentimiento. Recuerdo el frío que me recorrió cuando entendí que eso ya no era solo discurso, era preparación. Intenté alejarme. Dejé de entrar unos días. Cuando volví tenía mensajes privados. Me preguntaban si estaba bien, si algo me había incomodado, si dudaba. Uno de ellos escribió algo que aún resuena en mi cabeza. Aquí no hay espectadores. O estás dentro o estás en contra.
La presión aumentó. Los mensajes se volvieron insistentes. Me decían que todos compartíamos responsabilidad, que hablar no bastaba, que el mundo no cambiaba con palabras. Empecé a sentir miedo, no solo de ellos, sino de mí mismo, de haber permanecido ahí tanto tiempo sin denunciar, sin salir antes. Una noche, el foro se llenó de actividad. Un hilo nuevo, fijado en la parte superior. No entré de inmediato. Algo en el ambiente era distinto, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Cuando finalmente leí, entendí que habían cruzado una línea irreversible. No describían lo ocurrido con detalles. No lo necesitaban. El tono era triunfal, frío, casi administrativo. Hablaban de consecuencias, de mensajes enviados, de un ejemplo dado. Algunos celebraban, otros guardaban silencio. Nadie cuestionaba. Ahí comprendí que ya no se trataba de ideología ni de fantasías compartidas en la oscuridad de una pantalla. Algo real había pasado, algo que no podía deshacerse. Y yo había estado ahí, leyendo, observando, sin hacer nada durante demasiado tiempo. Cerré el navegador con manos temblorosas, pero el peso no se fue. Porque salir del foro no borraba mi participación, ni el tiempo que había permanecido callado, ni la certeza de que, en algún lugar, personas reales habían sido empujadas al límite por palabras escritas en la sombra. Y mientras intentaba convencerme de que aquello había terminado para mí, una notificación apareció en la pantalla. El foro seguía activo, y sabían que yo había vuelto a entrar. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera que salir no era suficiente. El foro no funcionaba como un sitio común. Era una red. Aunque cerraras una puerta, otras seguían abiertas. Cambiaban de dominios, de nombres, de símbolos. Pero las personas eran las mismas. Y recordaban. Los mensajes privados continuaron. Ya no eran preguntas amables ni insinuaciones ideológicas. Eran advertencias disfrazadas de preocupación. Me decían que mi silencio reciente había sido notado. Que en momentos como ese, la lealtad se demostraba con hechos, no con ausencia. Uno de ellos escribió algo que me heló la sangre. Sabemos quién eres, no todo, pero lo suficiente. Ahí entendí la segunda trampa. El foro no solo fomentaba el odio, recopilaba datos. Cada comentario, cada horario de conexión, cada descuido quedaba registrado. Lo que empezó como palabras terminó siendo un archivo sobre mí. Pasé días sin dormir, repasando cada mensaje que había leído, cada hilo en el que no había intervenido pero tampoco me había ido. La culpa se mezcló con el miedo. No solo por lo que podían hacerme, sino por lo que ya habían hecho. Una vida había sido perdida, y aunque yo no había participado directamente, había sido testigo silencioso del proceso que llevó hasta ahí. Decidí hacer lo único que no había hecho desde el principio: hablar. Reuní todo: capturas, usuarios, conversaciones, cambios de tono, fechas. No fue fácil. Cada vez que volvía a entrar sentía que me observaban en tiempo real. Y quizás era así. Un último mensaje apareció mientras recopilaba información. No tenía amenazas, solo decía: recuerda que las ideas sobreviven a las personas. Después de enviar todo, desaparecí. Cambié rutinas, cerré cuentas, apagué dispositivos durante días. Viví con la sensación constante de estar siendo seguido, incluso cuando estaba solo. No hubo confirmación inmediata. Ningún gracias. Ninguna respuesta tranquilizadora. Hasta que, semanas después, el foro dejó de actualizarse. Los hilos se congelaron. Los usuarios dejaron de escribir. Algunos dominios fueron incautados, otros simplemente se apagaron. Las noticias hablaron de investigaciones, de desarticulación de comunidades extremistas, de procesos judiciales largos y silenciosos. Nunca mencionaron el foro por su nombre. Nunca lo hacen. Yo seguía adelante, pero no igual, porque entendí algo que no se enseña en ningún tutorial sobre la Deep Web. El verdadero peligro no está solo en quienes odian abiertamente, sino en quienes observan y se quedan demasiado tiempo. En los espacios donde la violencia se normaliza primero como idea, luego como broma y finalmente como acto. A veces todavía recuerdo aquel primer enlace. Pienso en lo fácil que fue entrar, en lo difícil que fue salir, y en lo necesario que fue romper el silencio, aunque el miedo me acompañe hasta hoy. La Deep Web no crea monstruos, solo les da un lugar donde reunirse, y espera a ver quién decide no irse.
Nunca entré a la Deep Web con la intención de encontrar algo así. Al principio fue simple curiosidad, esa misma que te hace pensar que mientras no participes, mientras solo mires, no hay peligro real. Usé un navegador especial, seguí tutoriales torpes y repetidos, y terminé en foros oscuros donde la gente hablaba en claves, usando palabras que parecían normales pero que cargaban un peso extraño. Como si todos supieran algo que yo apenas estaba comenzando a entender. Entre enlaces rotos y páginas que tardaban una eternidad en cargar, apareció un sitio distinto. No tenía imágenes llamativas ni colores agresivos. Fondo negro, texto gris, tipografía simple. Parecía más un catálogo que un foro. El título era frío, casi administrativo, como si se tratara de una tienda común. Ofrecía servicios especiales, encargos privados, mercancía no rastreable. Nada explícito, al menos no al principio. Leí durante varios minutos. Cada frase estaba cuidadosamente escrita para no decir demasiado, pero lo suficiente como para inquietar. Personas comentaban experiencias usando iniciales en lugar de nombres. Todo sonaba distante, deshumanizado, como si hablaran de objetos y no de vidas. Sentí una incomodidad creciente, pero también una presión extraña, como si el sitio quisiera retenerme ahí observando. Entonces vi la sección que no debía existir. No estaba en el menú principal. Era un enlace oculto entre líneas de texto, casi invisible. Dudé. Mi mano tembló sobre el mouse. Me repetí que solo sería mirar, entender hasta dónde podía llegar la oscuridad humana. Hice clic. La página tardó más en cargar. Cuando lo hizo, el lenguaje cambió. Ya no era ambiguo. Usaban términos que evitaban lo directo, pero el significado era imposible de ignorar. Personas convertidas en productos. Edades expresadas en rangos. Disponibilidad inmediata. Sentí un nudo en el estómago. Cerré la pestaña, o eso creí. Un mensaje emergente apareció en la pantalla. No había dado ningún dato, no había escrito nada. Sin embargo, alguien me hablaba. Un usuario con un nombre genérico, casi burlón, me preguntaba si estaba buscando algo específico. No respondí. El cursor parpadeaba, insistente, como si esperar fuera parte del juego. Intenté cerrar el navegador, pero otro mensaje apareció antes. Decía que entendía mi duda, que todos la tenían al principio, que solo mostraban pruebas a quienes realmente querían confirmar. Y entonces, sin que yo escribiera una sola palabra, llegó el archivo adjunto. Mi cuerpo se congeló. El nombre del archivo era corto, frío, compuesto de números. No lo abrí de inmediato. Sabía que no debía. Sabía que cruzar esa línea cambiaría algo que no podría deshacer. Aún así, el archivo se descargó solo. Cuando la imagen apareció en la pantalla, sentí que el aire desaparecía del cuarto. No había contexto, no había explicación, solo una realidad imposible de negar. Era real, demasiado real. Nada de lo que había visto antes en noticias o documentales se comparaba con la sensación de saber que eso no era una historia, ni una advertencia, ni una exageración de Internet. Era una prueba. Quise gritar, quise romper la computadora. En lugar de eso, otro mensaje apareció. El vendedor escribía con calma, como si estuviera cerrando un trato cualquiera. Decía que eso era solo una muestra, que había más información disponible, que ahora yo ya sabía. Mi mente empezó a correr en círculos. ¿Cómo habían llegado a mí? ¿Qué sabían? ¿Había cometido un error solo por entrar? El mensaje final de esa conversación no fue una amenaza directa, pero fue peor. Decía que una vez visto, uno ya formaba parte del registro, que la curiosidad tenía consecuencias, que salir no siempre significaba irse limpio. La pantalla seguía encendida, el cursor inmóvil, y yo entendí que la Deep Web no era solo un lugar al que entras, era algo que podía seguirte. Y lo más aterrador no era lo que había visto, sino la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía exactamente que yo lo había visto también. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía, no como una foto concreta, sino como una certeza. Aquello existía, estaba ocurriendo en tiempo real, y yo había sido testigo. Pasé horas mirando la pantalla apagada, convencido de que en cualquier momento volvería a encenderse sola. A la mañana siguiente intenté convencerme de que lo mejor era olvidar, cerrar el capítulo, fingir que nunca había entrado. Pero entonces llegaron los correos. No al correo que usé para la Deep Web, sino al personal. El asunto era corto, impersonal. Seguimos disponibles. No abrí el mensaje, no hizo falta.
Ya sabía lo que contenía. Fue en ese momento cuando entendí la verdadera trampa. El mercado no solo vendía horrores, creaba cómplices involuntarios. Personas que, por curiosidad o morbo, cruzaban una línea y luego eran atadas por el miedo. El silencio era la moneda más valiosa que tenían. Durante días viví con paranoia. Cada notificación me sobresaltaba. Cada auto que pasaba despacio frente a mi casa me parecía sospechoso. Empecé a notar algo peor, la culpa. No por haber querido participar, sino por no haber hecho nada todavía. Entonces tomé una decisión que me aterraba casi tanto como el sitio mismo. No volví a entrar para comprar. Volví a entrar para guardar todo. Capturas, direcciones ocultas, mensajes, horarios, patrones. No era un experto, solo alguien desesperado por convertir el miedo en algo útil. Cada segundo conectado sentía que me observaban, que sabían que esta vez yo no era el mismo. Y lo sabían. El vendedor volvió a escribir. Su tono había cambiado, ya no era cordial. Me preguntó por qué tardaba tanto. Me dijo que no era buena idea jugar con su tiempo, que ellos cuidaban mucho a su gente. Esa frase fue el último empujón que necesitaba. Entregué todo de forma anónima. No diré cómo ni a quién. Solo diré que no fue inmediato. Pasaron semanas sin respuesta. Pensé que había sido inútil. Pensé que había firmado mi propia condena. Hasta que una noche, el sitio dejó de existir. No cargaba. No había espejo, no había respaldo. Los foros asociados desaparecieron uno a uno, como luces apagándose en un edificio abandonado. Los usuarios que escribían dejaron de hacerlo. El vendedor nunca volvió a conectarse. Las noticias no dieron detalles. Nunca los dan. Solo hablaron de una operación internacional, de rescates, de detenciones, números, comunicados breves. Para el mundo fue una nota más. Para mí fue la confirmación de que aquello había sido real y de que había tenido un final que no todos tienen. A veces aún me pregunto si realmente salí limpio. La Deep Web no deja marcas visibles, pero cambia la forma en que miras la realidad. Aprendí que el verdadero horror no vive en pantallas oscuras, sino en la facilidad con la que alguien puede tropezar con él y decidir no mirar hacia otro lado, porque hay ofertas que no buscan compradores. Siempre me ha llamado la atención la web oscura. No soy un novato, trabajo en TI, así que estoy acostumbrado a navegar por las partes más ocultas de Internet. Al principio solo era curiosidad. No pensaba que encontraría nada realmente impactante, solo foros, discusiones, algunos intercambios ilegales. Pero no había nada que me hiciera pensar que podría ser peligroso. Todo hasta que un día encontré algo diferente. Era una noche como cualquier otra. Estaba revisando foros, sin nada en particular que llamara mi atención, cuando apareció un enlace que decía Nuevo Mercado. Algo en ese momento me dijo que debía verlo. No sé por qué, pero tenía una corazonada de que valía la pena. Hice clic sin pensarlo demasiado. Al principio todo parecía bastante normal. El sitio tenía ese aire sombrío, con letras en neón parpadeando, una interfaz simple, casi anticuada. No me sorprendió mucho, la web oscura tiene ese estilo, ¿no? Pero mientras recorría la página me di cuenta de que había algo diferente. Este mercado era mucho más grande de lo que imaginaba. Había todo tipo de productos, equipos militares robados, datos de seguridad de empresas, software hackeado. Parecía que la gente podía vender casi cualquier cosa. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una sección que decía artículos exclusivos. Era algo que no había visto antes en mis años de navegación. No podía evitarlo, tenía que ver qué había allí. Lo que encontré me hizo detenerme en seco. Había productos con títulos como Lo que el gobierno no quiere que sepas y Lo que nadie se atreverá a vender. Mi corazón comenzó a latir más rápido, algo no estaba bien. Pero lo peor fue cuando vi uno de los productos que ofrecían, Antigüedad Inofensiva. El nombre no decía mucho, pero parecía una pieza de colección antigua, algo que tal vez podría revender o simplemente tener como curiosidad. Pensé que, al ser algo aparentemente inofensivo, no habría ningún riesgo. Sin pensarlo demasiado, decidí comprarlo. En ese momento, ni siquiera me cuestioné el precio. Pagué con criptomonedas, como todo el mundo allá abajo. Había algo en la simplicidad de la transacción que me hacía sentir seguro, como si no fuera más que un simple intercambio digital.
pero al mismo tiempo me invadió una extraña sensación de estar cruzando una línea invisible, algo que no podría borrar. Cuando la caja llegó, mi primera reacción fue de curiosidad. La forma del paquete era normal, no era nada fuera de lo común. Pero al abrirla, lo que encontré dentro no era lo que esperaba. No había una antigüedad, ni una pieza de colección valiosa, solo una pequeña caja metálica, algo pesada, con un símbolo extraño grabado en su superficie. No era un símbolo que pudiera reconocer, pero la sensación que me dio al verlo fue indescriptible. Era como si la caja estuviera viva, como si hubiera algo dentro esperando ser liberado. Al principio pensé que solo era paranoia. Decidí guardarla en un cajón y seguir con mi vida, pero no pude quitarme la sensación de incomodidad. Algo me decía que no debía abrirla, que estaba tocando algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero ya era tarde para arrepentirme. La caja me estaba llamando, como si supiera que no podría ignorarla por mucho tiempo. Siempre me ha llamado la atención la web oscura. No soy un novato, trabajo en TI, así que estoy acostumbrado a navegar por las partes más ocultas de Internet. Al principio, solo era curiosidad. No pensaba que encontraría nada realmente impactante, solo foros, discusiones, algunos intercambios ilegales. Pero no había nada que me hiciera pensar que podría ser peligroso. Todo hasta que un día encontré algo diferente. Era una noche como cualquier otra. Estaba revisando foros, sin nada en particular que llamara mi atención, cuando apareció un enlace que decía Nuevo Mercado. Algo en ese momento me dijo que debía verlo. No sé por qué, pero tenía una corazonada de que valía la pena. Hice clic sin pensarlo demasiado. Al principio todo parecía bastante normal. El sitio tenía ese aire sombrío, con letras en neón parpadeando, una interfaz simple, casi anticuada. No me sorprendió mucho, la web oscura tiene ese estilo, ¿no? Pero mientras recorría la página me di cuenta de que había algo diferente. Este mercado era mucho más grande de lo que imaginaba. Había todo tipo de productos, equipos militares robados, datos de seguridad de empresas, software hackeado. Parecía que la gente podía vender casi cualquier cosa. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una sección que decía artículos exclusivos. Era algo que no había visto antes en mis años de navegación. No podía evitarlo, tenía que ver qué había allí. Lo que encontré me hizo detenerme en seco. Había productos con títulos como Lo que el gobierno no quiere que sepas y lo que nadie se atreverá a vender. Mi corazón comenzó a latir más rápido, algo no estaba bien. Pero lo peor fue cuando vi uno de los productos que ofrecían antigüedad inofensiva. El nombre no decía mucho, pero parecía una pieza de colección antigua, algo que tal vez podría revender o simplemente tener como curiosidad. Pensé que, al ser algo aparentemente inofensivo, no habría ningún riesgo. Sin pensarlo demasiado, decidí comprarlo. En ese momento, ni siquiera me cuestioné el precio. Pagué con criptomonedas como todo el mundo allá abajo. Había algo en la simplicidad de la transacción que me hacía sentir seguro, como si no fuera más que un simple intercambio digital. Pero al mismo tiempo me invadió una extraña sensación de estar cruzando una línea invisible, algo que no podría borrar. Cuando la caja llegó, mi primera reacción fue de curiosidad. La forma del paquete era normal, no era nada fuera de lo común. Pero al abrirla, lo que encontré dentro no era lo que esperaba. No había una antigüedad, ni una pieza de colección valiosa. Solo una pequeña caja metálica, algo pesada, con un símbolo extraño grabado en su superficie. No era un símbolo que pudiera reconocer, pero la sensación que me dio al verlo fue indescriptible. Era como si la caja estuviera viva, como si hubiera algo dentro esperando ser liberado. Al principio pensé que solo era paranoia. Decidí guardarla en un cajón y seguir con mi vida. Pero no pude quitarme la sensación de incomodidad. Algo me decía que no debía abrirla, que estaba tocando algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero ya era tarde para arrepentirme. La caja me estaba llamando, como si supiera que no podría ignorarla por mucho tiempo. Pasaron varios días antes de que decidiera abrirla. Estaba sentado en mi escritorio, mirando la caja mientras mi mente se llenaba de dudas. ¿Qué era realmente esto? ¿Por qué me sentía tan atraído por algo tan extraño? Finalmente reuní el coraje de abrirla. Cuando lo hice, el interior estaba vacío, pero en el fondo había una pantalla pequeña incrustada en la tapa de la caja. De repente, la pantalla se iluminó por sí sola, mostrando una dirección de IP.
La dirección de IP era larga como un código y aunque intenté escribirla en mi navegador, no pasaba nada. Sin embargo, al intentar conectarme a esa dirección, me sentí como si estuviera siendo observado. Fue entonces cuando todo cambió. Mi computadora comenzó a mostrar imágenes extrañas, datos de personas, información personal, identificaciones, documentos que no debería haber visto. Eran archivos que alguien había subido desde lo más oscuro de la web y ahora estaban frente a mí. Era como si hubiera abierto una puerta a un lugar mucho más peligroso que el simple mercado que había encontrado. En ese momento, comprendí que la antigüedad inofensiva no era un objeto físico. Era una llave, un acceso a algo mucho más grande y aterrador que solo podía existir en las profundidades de la web oscura. Sabía que lo que había encontrado estaba más allá de mi comprensión y aún así, sentí que algo dentro de mí me empujaba a seguir investigando. No podía parar, pero entonces el mensaje apareció en la pantalla. De la nada. Has sido elegido. Mi corazón se detuvo. Miré alrededor de la habitación, pero estaba completamente solo. Volví a leer el mensaje, tratando de entender lo que significaba. Antes de que pudiera reaccionar, otro mensaje apareció. Bienvenido al mercado oscuro. ¿Estás listo para comprar lo que no puedes imaginar? Mi piel se erizó. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Estaba claro que la web oscura no solo era un lugar para transacciones ilegales, sino que había algo mucho más profundo. La web oscura era el acceso a una red de personas dispuestas a hacer lo impensable, dispuestas a comerciar con algo más que objetos. Estaban intercambiando vidas, secretos, poderes que nunca deberían haber existido. Era un lugar donde la moralidad no tenía cabida, y donde lo peor de la humanidad se encontraba con la tecnología. Sentí que había hecho un error irreversible. La caja, ese objeto aparentemente inofensivo, no solo me había abierto un portal a una red de crimen, sino que ahora me estaba envolviendo en ella, atrapándome en su red. Traté de desconectar, de apagar la computadora, pero no pude. La pantalla seguía encendida, mostrando más y más archivos que no podía detener. Finalmente, todo se apagó de golpe. La computadora se apagó, pero algo en mi mente sabía que no había escapatoria. La web oscura, ese mercado, me había marcado. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que nunca podría comprender completamente. Nunca volví a ver esa caja ni la dirección de IP. Pero a veces, cuando menos lo espero, una pequeña luz parpadea en mi pantalla, y sé que el mercado sigue allí, esperando a que alguien más se adentre. Y entonces, la pregunta aparece una vez más en mi mente. ¿Estás listo para comprar lo que no puedes imaginar?